pérdida de capacidad laboral, o sea, PCL, teniendo por hablar un poco de lo que es el origen y con eso terminaríamos. Así que recuérdeme que esté en lo cierto. Sí, doctor. Listo, entonces les voy a compartir. Fecha de estructuración no es sino una diapositiva. De origen son varias para que veamos el decreto 1477-2014 y ya. Y profesiograma es muy cortico, pues porque realmente el profesiograma no lo hacemos los profesionales de salud. Los profesiogramas lo hacen los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, y a nosotros nos piden asesoría con respecto a lo que es médico. Nos piden asesoría con respecto a cuáles son las pruebas que se deben mandar. Nos piden asesoría con respecto a cómo se deben, o sea, hasta cuáles son los valores que se admiten para determinadas pruebas. Ahí es donde nosotros damos asesoría. El resto simplemente nosotros necesitamos saber que somos parte de un equipo que hace el profesiograma. Así que vamos a terminar lo de calificación de la semana pasada y vemos profesiograma y ya. Por favor, me certifican que en pantalla esté la clasificación de la presentación ya. Sí, doctor. Y si está corriendo. No, Pero doctor, no ve. no está corriendo. Si está corriendo, es que no la veo correr. Espérese, yo miro. No, tuve que dejar de compartir porque no la vi. Listo, ustedes me dicen por favor si está corriendo la presentación. No. Sí, doctor. En este momento la está corriendo. Ya no. Ya se Muy bien, está ahí viendo. habíamos quedado, ¿cierto? Habíamos quedado en que cuando hacíamos calificación de la pérdida de capacidad laboral, el resultado podía ser de 0 a 4,99, que no tenía derecho a nada, de 5 a 49,99 que daba derecho a indemnización, y a partir del 50% que da derecho a la pensión. Entonces, con eso acabamos la evaluación de PCL. Recuerden, chicos, que a través de su representante de grupo les he enviado para el día 22 de febrero, o sea, pasado mañana, una invitación a una actividad que programa la Junta Nacional de Calificación, que se llama que se llama Mujeres y Enfermedad Laboral. Y como nosotros teníamos un tema de revisión que era casi que el mismo título, entonces la propuesta es que ustedes todos se inscriban, que es gratis, en esa actividad académica que hace parte de una actividad grande que se llama Expo Calificación, donde suelen invitar pues a los médicos que les gusta calificar y que quieren saber o aprender. Y esta es la conferencia número 5, que se llama Mujeres y Enfermedad Laboral, el próximo 22, o sea, el miércoles. Eso usualmente dura una hora nomás, de 7:30 a 8:30. Ahí está el enlace. Recuerden que se deben inscribir ahí y entonces vamos a asistir todos a esa actividad, y esa actividad entonces la damos como compensatoria a la actividad del lunes, que íbamos a hablar de género y salud ocupacional. Entonces ese día pues no hay clase. Quedamos en eso, ¿verdad?
Sí, doctor. Bueno, listo. Como ya quedamos en ese primer acuerdo, entonces seguimos. Hemos dicho que un dictamen de pérdida de capacidad laboral, de calificación de pérdida de capacidad laboral, tiene tres componentes. El primer componente se llama PCL, o sea, la pérdida de capacidad laboral, que es un número, un porcentaje de 0 a 100 que establece cuánto de ese 100% de la capacidad laboral de una persona ha perdido de cuenta de las secuelas que le ha dejado su evento de salud, sea de origen laboral o sea de origen común. El segundo elemento del dictamen se llama fecha de estructuración y el tercer elemento del dictamen se llama origen. Con respecto a la fecha de estructuración, por favor, lean lo que está en pantalla, que es la definición dada por el artículo tercero del decreto 1507-2014 con respecto a qué es fecha de estructuración. Léanlo, por favor. La idea general es que se entiende por fecha de estructuración aquel momento en el calendario en donde la persona objeto de calificación llega, alcanza el 50% de su pérdida de capacidad laboral. Y eso es importante por las repercusiones jurídicas que tiene, que son cuando una persona se quiere pensionar o cuando una persona quiere una pensión de sustitución, debe demostrar que una de las condiciones que amerita es que tiene una pérdida de capacidad laboral del 50% o más y que la fecha de estructuración sirve para exigirle algunas características al individuo como son que en el último año que en los últimos 3 años haya cotizado 50 semanas al sistema de seguridad social. Que la fecha de estructuración, por ejemplo, corresponda a una fecha previa, por ejemplo, a la muerte de la persona que le va a dejar la pensión al otro. Entonces, miren que la fecha de estructuración, aunque pareciera ser una cosa simple, tiene muchas repercusiones legales con respecto a la asignación o no de una pensión, sobre todo en los casos de pensiones de sustitución o en los casos de pensiones por enfermedad general. Muy bien, eso es fecha de estructuración. Ahora bien, el tercer elemento de un dictamen se llama calificación. La calificación, recordarán ustedes claramente, que es aquel proceso a través del cual el médico que califica o el grupo multidisciplinario que califica determina si el origen del evento objeto de calificación es de origen común o es de origen laboral. Conclusión, calificar es solamente decir si el evento es común o es laboral. ¿Qué necesitamos para llegar a esa conclusión de si es común o laboral? Primero, se necesitan unos requisitos que están contenidos en el artículo 2251.28 del Decreto Único Reglamentario de 72. Que en conclusión son, primero, tener un diagnóstico confirmado. Recuerden que el artículo 4 de la Ley 1562 establecía cuál era la definición de un evento, enfermedad laboral, y que para poder decir que era laboral tenía que tener dos requisitos. El primero, tener un diagnóstico médico confirmado y relacionado con la exposición a un factor de riesgo en el ambiente laboral. Y segundo, que estuviera contenido en la norma, que en este caso es el decreto 1477-2014. Entonces, en conclusión, tenemos que para poder establecer el origen de un evento de salud, en primer lugar, tenemos que determinar si el diagnóstico ya está listo, está confirmado, tiene todas las pruebas que se requieren, clínicas y paraclínicas, para poder llegar a la conclusión de que ese diagnóstico es el de la persona, el diagnóstico. Estamos calificando el origen, o sea que después de todo este procedimiento nos vamos a dar cuenta si esto es un evento de origen común o es un evento de origen laboral. Entonces, primero vamos a tener un diagnóstico que debe estar confirmado. Segundo,
Debemos tener una historia clínica completa que incluya las valoraciones clínicas y paraclínicas que estén debidamente organizadas, preferiblemente en orden cronológico, para poder establecer a través de su revisión los momentos en el tiempo en que se han venido dando los diferentes sucesos de la salud de esa persona. Luego, el otro elemento para poder calificar el origen es determinar qué fue lo que se encontró en el examen de preingreso, recuerden, resolución 2346 de 2007, y en los exámenes periódicos para conocer de la preexistencia de los eventos, de la preexistencia de las exposiciones, de la preexistencia de diagnósticos. También debemos revisar el manual de cargos y funciones para determinar cuánto es el tiempo que la persona ha estado expuesta a los factores de riesgo, si han habido personas en su misma área que presenten los mismos síntomas o hayan tenido los mismos diagnósticos. Debemos revisar también las evidencias que existan con respecto a la cuantificación del riesgo. Eso significa que, por ejemplo, estamos frente a la presencia de ruido, pues debemos mirar si la cantidad de ruido al que se exponen las personas supera los 85 decibeles, o si estamos hablando de material particulado, pues saber cuántas partes por metro cúbico de ese material existen en el ambiente de trabajo y compararlo con las normas, que eso es lo que se llama el TLV, límite máximo permisible. Cuando vamos a cuantificar el riesgo, pues entonces debemos mirar, dependiendo del riesgo, el análisis de puesto de trabajo. El análisis de puesto de trabajo suele hacerlo el profesional en fisioterapia, especialista en salud ocupacional, cuando el mayor de los riesgos que se presenta es de tipo ergonómico. Cuando el mayor de los riesgos que se presenta es de tipo psicosocial, el análisis del puesto de trabajo lo hace un profesional en psicología, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Debemos revisar las mediciones ambientales, debemos mirar qué otro tipo de pruebas se han realizado en el ambiente de trabajo. Por supuesto que hay unos documentos pues básicos y varios como la cédula de la persona para poder establecer efectivamente quién es, cuál es su edad. Aquí ya, como es un documento legal, aquí ya no es preguntando, sino muéstrame la cédula. Entonces, ya con estos requisitos que tenemos, vamos a hacer el análisis para determinar con estos fundamentos de hecho. ¿Qué son fundamentos de hecho? La historia clínica, las pruebas clínicas y paraclínicas. Por ejemplo, una prueba clínica son las pruebas estáticas y dinámicas de vértigo, de equilibrio. Y las paraclínicas, pues son las radiografías, los TAC, la resonancia, las pruebas de laboratorio, etc. Una vez revisados estos dos elementos, que se llaman fundamentos de hecho, y a la luz de la norma vigente, que es lo que se llama fundamentos de derecho, la persona que califica solo dirá si el evento de salud objeto de la calificación es o no es una enfermedad laboral. Eso es calificar. El evento más importante aquí, bueno, todo es muy importante, la historia, los antecedentes y todo, pero aquí es crucial establecer la cuantificación del riesgo, que todo lo que habíamos dicho es el numeral número quinto. Primero, diagnóstico; segundo, historia clínica; tercero, examen médico; cuarto, certificado de cargo; quinto, la cuantificación del riesgo. Y la cuantificación del riesgo aquí es de los elementos más importantes, porque es el que nos va a establecer cuál es la proporcionalidad que hay entre la exposición al riesgo y la presentación del evento de salud. Cuando estamos hablando de cuantificación del riesgo, recuerden las normas Gatizo, que de esas vamos a revisar algunas. Las normas Gatizo son esas normas que promulgó el ministerio, en donde hace un análisis importante de los 10 primeros eventos en salud ocupacional en la población trabajadora de Colombia. Entonces, ejemplo, si estamos hablando de lesiones osteomusculares, pues aquí es muy importante hacer una revisión del análisis de puesto de trabajo en las dos vertientes que ya les anuncié. Si estamos hablando de una hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, aquí es muy importante establecer si la persona pertenecía a un GES,
grupo de exposición similar, y si en el ambiente de trabajo se hizo la medición del ruido. Dosimetría para las personas y sonometría para los ambientes laborales. Cuando estamos hablando de material particulado, por ejemplo, neumoconiosis, debemos revisar las mediciones ambientales de esos contaminantes y desde lo individual debemos revisar la espirometría. Cuando el evento de salud a calificar es cáncer, pues debemos revisar primero que todo la literatura al respecto para establecer si hay un reconocimiento a través de esos artículos de la relación existente entre la exposición a un factor de riesgo en el trabajo y en este caso un cáncer. Y eso lo vamos a acompañar de las mediciones ambientales específicas para cada factor de riesgo, que en este caso puede ser material particulado. Cuando lo que se está es queriendo establecer el origen de eventos como asma o TBC, aparte de lo anterior, se debe hacer una inspección en el puesto de trabajo para constatar la presencia del factor de riesgo. Cuando lo que se busca calificar son patologías asociadas al estrés, hay un elemento importante que se llama la batería psicosocial, entonces debemos analizar los resultados de ella. Cuando estamos hablando de riesgo biológico, en los trabajadores que tienen que ver con sangre y fluidos corporales, humanos o animales. Por supuesto que aquí es importante la zoonosis, por ejemplo, la brucelosis, que la tienen las personas que atienden vacas, cabras, que atienden partos o abortos de estos animales. Hay un riesgo biológico importante y debemos hacer referencia a lo contenido en el decreto 1477 o tabla de enfermedades laborales que veremos a continuación. Cuando se trata de uno de los 10 eventos laborales más frecuentes en Colombia, nos tenemos que referir a las normas Gatizo. De estas normas Gatizo, como ustedes pueden observar, léanlas por favor ahí en pantalla, son 10. Dolor lumbar, trastornos musculoesqueléticos por el movimiento repetitivos, hombro doloroso, neumoconiosis, hipoacusia, asma, exposición a tolueno, benzeno y xileno, plaguicidas inhibidoras de la colinesteresterasa, dermatitis de contacto, cáncer de pulmón. Estos son los 10 eventos más importantes en seguridad y salud en el trabajo. De estos 10, chicos, vamos a revisar 2, 3 o 4, dependiendo de lo que nos alcance el tiempo, dependiendo de los intereses que ustedes tengan en estos eventos de salud. Entonces, ustedes, siquiera 8 días antes, me dicen cuáles de estos 10 elementos les interesan. Porque esa es una de las reuniones donde yo tengo la exposición. Entonces, ustedes me dicen cuáles de estos 10 les interesan más para que hablemos de eso, porque obviamente en hora y media que estamos reunidos no hablaremos arriba de 3, máximo 4. Cuando quiero determinar la causalidad de un evento de salud, nunca podré dejar de tener en cuenta el decreto 1477-2014. Este decreto es ahora la última norma expedida por el gobierno con respecto a las enfermedades laborales. Como ustedes ven en ese esquema en pantalla, el decreto 1477 se ha dividido en 2 grandes apartados. El primero que habla de los agentes de riesgo y el segundo que habla del grupo de enfermedades. Esa es la división cuando uno va a leer el documento, el decreto 1477.
Las dos tienen un uso distinto. Cuando hablamos de agentes de riesgo, eso lo usan los profesionales en salud ocupacional, los ingenieros que hacen intervención, etcétera, porque cuando habla de factores de riesgo, me dice, dependiendo el factor de riesgo, qué es lo que le puede dar al trabajador, la parte A. Y la parte B o segunda parte me habla del grupo de enfermedades y me las clasifica en dos, las enfermedades laborales directas y las enfermedades clasificadas por patologías. Ese es el esquema general. ¿Qué nos interesa desde la calificación de origen? Nos interesa la segunda parte, que es la que me habla del grupo de enfermedades y me las clasifica en enfermedades laborales directas y enfermedades por grupo, por patologías. Observen que cuando hablamos de la primera entrada por factores de riesgo, ustedes ven que son los mismos que hemos establecido desde el principio del curso. Es más, en el curso básico de seguridad y salud en el trabajo hablamos de la clasificación más fundamental de los factores de riesgo y es esta, que son los factores de seguridad que nos llevan a accidentes de trabajo y los factores higiénicos, ergonómicos y psicosociales que nos llevan a enfermedad laboral. Por eso aquí no están sino los segundos. De esos factores higiénicos, recuerden que tenemos físicos, químicos y biológicos. Luego tenemos los ergonómicos, que son movimiento, carga y postura. Y finalmente tenemos los factores psicosociales, que es la carga mental de trabajo. Ese segundo grupo, o esa segunda forma de analizar el decreto, me habla de dos partes, la parte A y la parte B. La parte A de enfermedades laborales directas y la parte B de los grupos de enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades laborales directas, usualmente teníamos 4, asbestosis, silicosis, neumoconiosis y mesotelioma, pero a partir de la llegada de la pandemia, 2020, entonces ya se entra a considerar el COVID en los trabajadores sanitarios como una enfermedad laboral directa. Y ahí deben ustedes recordar el decreto 538 y el decreto 676. El decreto 538 me habla que cuando tengo una enfermedad laboral directa por COVID-19, no se requiere la determinación de origen. ¿Eso qué significa? Que en el grupo de exposición similar, en este caso, el grupo de trabajadores sanitarios, con reconocida exposición al factor de riesgo, en este caso COVID, presenten la enfermedad, en este grupo de trabajadores no se requiere calificación de origen. Por eso se llama enfermedad laboral directa. Eso dice el decreto 538. Ahora, el decreto 676 incorpora el COVID a la tabla de enfermedades laborales. Y ahí ya la tenemos, lista. El otro es el grupo de enfermedades que las clasifica en 15, algo similar a lo que se hizo cuando calificamos PCL en la primera parte de esta revisión. Entonces, esas enfermedades que están en los grupos de la parte B de la sección 2 del 1477 sí requieren calificación de origen, mientras que este grupo, de 5, asbestosis, silicosis, neumoconiosis, mesotelioma por exposición al asbestocemento y el COVID en los trabajadores sanitarios no requiere calificación de origen. Vas a mostrarles ejemplo de una calificación de origen. Por favor, denle una miradita a esto. Ustedes observan en la parte izquierda de su pantalla un concepto ocupacional en donde los fundamentos de hecho son, y ahí lo dice, electromiografía y neuroconducción, radiografía de manos, gammagrafía, cuadro hemático, velocidad de sedimentación, TSH, glicemia,
APT, o sea, análisis del puesto de trabajo, revisión del manual de cargas y funciones, historia clínica de la persona y finalmente los diagnósticos, que en este caso son síndrome del túnel del carpo y un Kervain derecho. Luego de haber revisado quién lo hizo, estos fundamentos de hecho, es decir, la historia clínica con los paraclínicos respectivos, tener claro él o los diagnósticos objeto de calificación, pasa a hacer su análisis. ¿Cuál es el que hizo este profesional en su momento? Primero, existen aspectos que hablan en favor de una relación de causalidad. Entonces dice, número 1, diagnóstico electromiográfico y de neuroconducción. Es decir, tenía una electromiografía compatible con un túnel del carpo. Segundo, relación de temporalidad. Eso quiere decir que en el examen de preingreso la persona no tenía esto. Luego de la exposición y en un tiempo que debe ser acorde a lo que establece la literatura, presentó síntomas. Una cosa fatal y es que no le hicieron el examen de preingreso. En el certificado de cargos y funciones queda claro que hay un riesgo ergonómico. En los exámenes como glicemia y TSH se descarta que tenga eventos de salud que puedan ser generadores de esta situación. Sexto, la presencia crónica de exposición al factor de riesgo. Y miren cómo está en este documento, que es de la vida real, por supuesto, en mayúscula y negrilla, donde dice, ahí dice, hemos revisado las guías Gatizo, que es lo que yo les estoy diciendo a ustedes que se debe revisar, que fue una de las diapositivas últimas que les mostré, que les dije que eran 10 diapositivas y que la mayor parte de esos eventos de salud contenidos en esas diapositivas y en ese Gatizo eran osteomusculares, porque tenemos lesiones por movimiento repetitivo, hombro doloroso, dolor lumbar inespecífico, ahí está. Entonces ellos dicen, hemos revisado las Gatizo y hemos encontrado que hay relación entre los movimientos repetitivos con lo que hace la persona. Por lo tanto, lo califican como de origen laboral. Entonces miren que esta es una forma, resumen, del informe que pasa un trabajador especialista en seguridad y salud en el trabajo que le correspondió calificar este caso. Les voy a mostrar otro ejemplo de calificación. Miren que esta anterior tenía unos datos. Esta tiene unos datos que son lo mismo, pero en una organización distinta. Eso no significa que no hay un formato único para realizar la calificación. Usted debe tener en cuenta lo que les mostré en la diapositiva respectiva, donde decíamos que había que tener un diagnóstico, que había que revisar la historia, etc. En esta oportunidad, la calificación de origen dice, documentos revisados, historia clínica, concepto especializado, examen de ingreso, historia ocupacional, bla, bla, bla. Desde lo laboral, es un auxiliar de bodega. Desde la evolución del evento de salud, dice, cuadro clínico de 3 años con dolor lumbar irradiado. Desde los diagnósticos, entonces, tenemos una lumbalgia. Y desde el riesgo, pues hay un riesgo ergonómico claro. El concepto que aquí dan es origen laboral. Y la argumentación que ellos dan es, no se cuenta con examen ocupacional de preingreso ni periódico, no se cuenta con un panorama de factores de riesgo. La descripción de los factores de riesgo ergonómico están presentes. Se considera que existe una evidencia de exposición al riesgo para la patología, por tanto se concluye que se trata de una enfermedad laboral. Fecha del diagnóstico, conclusiones. También miren que son dos formas distintas de dos entidades distintas de determinar una calificación de origen y las dos han dado la hora. Vamos a ir concluyendo. La clase pasada. Una calificación de pérdida de capacidad laboral tiene una metodología que hemos revisado y el resultado de ese análisis es una cosa que se llama el dictamen.
Ese dictamen contiene la PCL, que es un porcentaje, la fecha de estructuración, que es un día en el calendario, y el origen, que es decir si es común o laboral. ¿Cuál es el procedimiento? Que esto también nos solicitan mucha asesoría para saber cuáles son los pasos, el flujograma de las acciones que se debe realizar en el proceso de calificación. Lo tenemos de la siguiente manera. Está contenido en el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012 y dice, corresponde al Seguro Social, hoy positivo. Colpensiones. Las administradoras del riesgo profesional, las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y las EPS determinar en primera oportunidad la PCL, el origen y la fecha de estructuración. Entonces, la primera vez que una persona acude a alguno de los actores a que le hagan calificación se llama primera oportunidad. Conclusión. ¿Quiénes en primera oportunidad pueden calificar? Respuesta. Las EPS, las administradoras del riesgo profesional, o sea, las ARP, que hoy se llaman ARL, y las administradoras de fondos de pensión. Ahí están. Esos son los que pueden calificar. Primera oportunidad, cuando el resultado sale. ¿Cuál es el resultado? El que acabamos de ver. PCL, fecha de estructuración y origen. Cuando eso se da, la persona objeto de calificación o alguno de los actores. ¿Cuáles son los actores? Pues el trabajador, el patrón, la ARL, la administradora de fondo de pensión. Cualquiera de esos actores tiene 10 días luego de aparecido el dictamen para impugnar, es decir, para decir no estoy de acuerdo. Tiene 10 días. Al cabo de esos 10 días, entonces la entidad calificadora tiene 5 para mandarlo a las instancias correspondientes y las instancias son 2. Entonces ya llevamos primera oportunidad, que ya sabemos qué es. Ahora pasamos con las instancias. Cuando uno no está de acuerdo, pasa a la instancia. Y las instancias se llaman primera instancia y segunda instancia, no más. La primera instancia es la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que hace lo mismo, revisa el proceso, mira la historia, el orden cronológico, evalúa al paciente y emite un dictamen. Y el dictamen tiene exactamente lo mismo. PCL, origen y fecha de estructuración. Una vez aparecido el dictamen de la primera instancia, cualquiera de los actores vuelve a tener 10 días para impugnar. Y si impugna, es decir, expresa que no está de acuerdo, la entidad calificadora tiene 5 días para mandarlo a la segunda instancia. Y la segunda instancia se llama Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Cuando el porcentaje de... Eso es lo que dice ahí. Ustedes van leyendo y yo les voy diciendo qué significa eso. Segundo párrafo. Cuando el porcentaje de pérdida de calificación laboral está a partir de 45 y obviamente no le da 50 para pensionarse, en ese rango es la explicación del segundo párrafo. La persona tiene derecho a que sin necesidad de impugnar y de hacer más nada, manda una cartica diciendo, como me dio por encima del 45, yo solicito que me manden a la instancia correspondiente. Recuerden que a partir del día dependiendo si es origen común o si es laboral, ¿cierto? Dice, para los casos de enfermedad común o accidente común en los cuales existe un concepto favorable de rehabilitación de la EPS, la administradora del Fondo de Pensiones postergará el trámite, es decir, le puede incapacitar más, 360 días más, adicionales a los 180 primeros, con cargo a la entidad correspondiente
para que ese administradora del fondo de pensión del 180 al 540 le pague lo correspondiente a su incapacidad, que es el 50%. Luego del día 540, esto vuelve a la EPS, a los pagos. Esto ya lo habíamos dicho. En el día 120, la entidad tiene que solicitar el concepto de rehabilitación para alrededor del día 150 mandárselo a la administradora del fondo de pensión para que ésta a partir del día 181 se encargue del subsidio. Cuando la EPS no haga el trámite, el fondo de pensión está en todo su derecho a decir yo no lo recibo y la EPS tiene que responder por los pagos. Lo que les voy a mostrar en este flujograma, que ya quedó completo, es la secuencia de las acciones en el proceso de calificación. ¿Eso qué significa? Que lo primero es la oportunidad. Primera oportunidad. ¿Quiénes pueden calificar? Ahí están escritos. Cuando se califica en primera oportunidad, se entrega un documento que se llama el informe. Recuerden que ese informe de calificación tiene 3 componentes. La PCL, el origen y la fecha de estructuración. Si la persona o cualquiera de los actores no está de acuerdo, simplemente impugna, tiene 10 días, como dice el flujograma. En ese lapso de esos 10 días uno dice no estoy de acuerdo y eso se va para las instancias, donde la primera instancia es la Junta Regional, vuelve y hace el mismo proceso. Si hay alguno de los actores que no está de acuerdo, se va para la segunda instancia, que se llama Junta Nacional de Calificación, y ahí se supone que muere. Pero existe la posibilidad de que uno no demande el dictamen, sino a la Junta, y eso ya se llama justicia laboral ordinaria, y aunque se demora años, pues es posible que esa otra situación se dé. Muy bien, ya calificamos, ya entregamos el dictamen, ya calculamos la fecha de estructuración, ya hicimos el análisis de origen. ¿A quiénes les importa? Las personas interesadas están establecidas por el artículo 225.212 y ahí están, por favor léanlas, son 6 personas las interesadas, eso es lo que se llaman los actores. Cualquiera de estos actores tiene la posibilidad de decir no estoy de acuerdo, eso se llama impugnar el contenido del dictamen y pasar de oportunidad a primera instancia y de ahí a segunda instancia. Ahora sí, chicos, hemos terminado calificación. Preguntas de calificación. No, ¿Alguna duda con respecto al esquema general de calificación, chicos? Lo general porque aquí lo que vamos a hacer es conocer cuál es el flujo de las acciones para poder dar asesoría. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Así que si alguna observación o duda con respecto a lo que hemos visto del proceso de calificación, háganle de una vez. Si no hay dudas, me dicen si están viendo una presentación que se llama Profesiograma. ¿Sí la están viendo? Sí. Listo. Esto ya lo habíamos visto, de tal manera que este esquema, como este ya lo vimos, paso por encima. Vamos a hablar de profesiograma. Ya las 3 diapositivas previas las vimos la clase pasada, así que no voy a repetirles eso, pues sería redundante. Lo que nos vamos a detener es en qué es un profesiograma y eso con qué se construye y cómo se aplica y para qué sirve. Hasta aquí ya habíamos visto, miren,
este mundo de características del proceso desde una persona hasta volverse trabajador, eso ya lo habíamos visto. Ya habíamos visto los factores de riesgo y cuál era el papel de nosotros a la luz de la ley. Ahora bien, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuáles son para poder construir un profesiograma bien hecho, cuáles son los tipos de valoraciones médicas que se hacen? Recuerden que las valoraciones médicas están normadas por la resolución 2346 de 2007, que esas valoraciones son de preingreso, o sea, al ingreso de la actividad laboral, son periódicas que se dividen en rutinarias y por cambio en el puesto de trabajo o en los factores de riesgo, de reintegro luego de una incapacidad por un evento común o por un evento laboral. Esas son las valoraciones de preingreso y periódicas con sus diferentes modalidades. Y finalmente las valoraciones de tipo retiro. Existen también algunos momentos dentro de la vida del trabajador que se requiere alguna valoración ocupacional particular. Es importante establecer esto porque ahora que construyamos el profesiograma vamos a tener que tener en cuenta en cuál de estos momentos está la persona para saber cuáles son las indicaciones que nosotros le vamos a realizar. Es decir, qué tipo de examen se hace, qué pruebas clínicas o paraclínicas se hacen, cómo se interpreta, etc. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos? Yo creo que nos gastamos unos 20 minutos nomás. ¿Qué vamos a ver en estos 20 minutos? Voy a mostrarles cómo se hace un profesiograma, eso para qué sirve. El profesiograma se usa fundamentalmente para, dentro del proceso de selección de personal, ayudar a seleccionar aquel que sea el mejor candidato para un determinado puesto de trabajo. Entonces vamos a ver qué es un profesiograma, eso para qué es y cómo se hace. La premisa que tenemos es que cada una de las actividades laborales que puede desarrollar un trabajador en una empresa tiene unas exigencias y unos requerimientos y unas condiciones muy particulares. No es lo mismo la condición física que debe tener una persona que va a ser recepcionista a una persona que va a ser un obrero de campo. No es lo mismo una persona que va a estar en un puesto como en un escritorio al que está, por ejemplo, cortando hierro, cortando cemento, haciendo mezcla, recogiendo cosechas, etc. Entonces, para escoger esa persona que es reclutamiento, se requiere tener una guía, un derrotero que nos indique cómo se va a hacer. Y ese derrotero es el profesiograma. Ese profesiograma, documento que me sirve para conocer cuál de los candidatos a este cargo es la mejor opción, me permite saber si lo voy a contratar o no, me permite de pronto saber si esa persona le sirve a la empresa para otro cargo, me permite saber cuáles son los riesgos a los que va a estar expuesto. Eso me lleva entonces a la definición de qué es un profesiograma. Por favor, denle una leidita a esa definición de profesiograma. Un profesiograma entonces es un documento que me realiza es una combinación del perfil del cargo más las actividades que vienen en la resolución 2346, es decir, los exámenes de preingreso, periódico, retiro y los laboratorios y las pruebas clínicas o paraclínicas que yo solicito. Eso es un profesiograma. ¿Y eso para qué me sirve? Hombre, eso sirve para establecer claramente las condiciones de contratación en el proceso de selección que tenemos para un potencial colaborador
nos permite hacer una contratación adecuada, nos permite establecer los factores de riesgo de cada una de las áreas, nos permite mantener actualizado todo lo que tiene que ver con los riesgos y los cargos desde la perspectiva de la gestión del talento humano, nos permite participar de los procesos de el mantenimiento de unas adecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo para que éste no le genere al trabajador la posibilidad de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Y lo otro es que estamos cumpliendo con la ley. ¿Quiénes van a construir un profesiograma? Ahí lo tienen en todo el centro. ¿Esto qué significa? Significa sencillamente que un profesiograma no lo construye una sola persona. Un profesiograma lo construye un equipo de trabajo que está integrado como mínimo por un representante de talento humano, por un representante de seguridad y salud en el trabajo y por uno de nosotros. Entonces miren que como no lo construye una sola persona, nosotros tenemos una participación importante en cuanto a todo lo médico, que nos van a preguntar qué es, para qué es, por dónde y tal cosa, ¿cierto? En ese esquema lo que ustedes ven es quiénes son las personas que vamos a construir un profesiograma. Y ahí hay una partecita que le toca al profesional de salud, nosotros. Y nos van a preguntar, ya lo saben, qué pruebas le voy a mandar a una persona que va a ser conductor. Entonces usted dirá, no, pues para un conductor le debemos mandar un examen de agudeza visual, muy bueno, le debemos mandar un examen de agudeza auditiva, dependiendo del material que vaya a transportar, le debo mandar una espirometría o no, etcétera, etcétera. Luego está la persona de recursos humanos que dice qué otras características necesita, por ejemplo, de qué edad es, qué documentos tiene que traer. Y luego está la persona de seguridad de salud en el trabajo que nos dice cuáles son los factores de riesgo a los que se puede exponer, cuáles son los equipos de protección que debe usar, etcétera. Por lo tanto, no hay un profesiograma para todas las empresas. Ni siquiera hay un profesiograma para cada uno de los cargos tipo. No. Eso es un documento que se construye teniendo como fundamento el cargo, que en este caso se llama cargo tipo, y los factores de riesgo a los que va a estar expuesta la persona. Y dependiendo de la empresa, pues hay uno u otro factor de riesgo. Se llama cargo tipo porque usted no puede hacer un profesiograma para las 20 secretarias de una empresa. No, usted hace uno solo, que se llama cargo tipo, secretaria. Ahí caben las 20 secretarias de esa empresa. Muy bien, entonces ahora sí, ¿qué tiene que hacer cada persona? ¿Qué aporta cada uno a la construcción del profesiograma? Hemos dicho que son tres los actores. Una persona de recursos humanos, una persona de representante de seguridad y salud en el trabajo y el representante de la parte médica. Entonces, ¿qué es lo que hay que conocer? ¿Qué tiene usted que saber para poder hablar de profesiograma? Como siempre, ya lo dijimos, no lo enseñó Ramazzini en el siglo XVIII. Pregunten, ¿en qué empresa trabaja? ¿En qué área trabaja? ¿En qué proceso tiene usted que estar? ¿Qué debe hacer? Eso no lo enseñó Ramazzini. ¿Usted qué hace y en qué parte del proceso productivo lo hace? Luego también tenemos que conocer pues la matriz de riesgos, tenemos que conocer el manual de cargos y funciones. Recuerden que hoy la matriz de riesgos ya no se llama así, se llama Decreto Único Reglamentario de 72, le dio el nombre de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, así se llama hoy. Entonces, para cada uno de los cargos tipo, yo debo preguntar qué hace en su puesto de trabajo, quién lo hace, cómo lo hace, a quién le debe reportar.
¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son los equipos? ¿Cuáles son los insumos? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué necesidades, perdón, qué requisitos tiene que tener la persona que aspira al cargo y a cuáles riesgos se va a exponer? Eso hace con el delegado de recursos humanos. Eso nos hizo el delegado de recursos humanos. Entonces, nos debe decir cuáles son los formatos, de dónde sacamos la información que a él como recurso humano le corresponda, cómo se han denominado los cargos tipo a los cuales se les va a hacer profesiograma, cuál es la misión, los objetivos de cada cargo tipo, cuáles son las funciones ya desmenuzadas. ¿Qué necesita? Un bachiller, un técnico, un tecnólogo, un profesional, un especialista. Aparte de eso, ¿qué formación debe tener? Entonces debe tener un curso en alturas, un curso en espacios confinados, un curso en manejo de cargas, un curso en tal cosa. Debe demostrar 2 años de trabajo en cargos similares. Que dependiendo del cargo puesto, qué habilidades tiene que tener la persona y cómo está dentro del organigrama de la empresa. La persona de recursos humanos también nos va a decir, para nutrir la información del profesiograma, cuáles son las responsabilidades de esa persona en todos los órdenes. Nos va a decir cuáles son los materiales que usa, es decir, la materia prima, cuáles son las herramientas que debe utilizar, cómo son los procesos que se deben hacer. ¿Qué necesita hacer la empresa en caso de que esta persona se incapacite, salga a vacaciones? ¿Quién lo reemplaza? Eso es lo que se llama sucesión. Así como estoy diciendo qué condiciones debe tener para ingresarlo, también tengo que decir cómo lo voy a evaluar, cómo lo voy a capacitar, con quiénes se tiene que relacionar. Y esa es la información que me entrega o que le entrega la persona de recursos humanos al equipo de trabajo de construcción del profesiograma. Habíamos dicho que eran 3 personas como mínimo las que debían participar en la construcción de un profesiograma. Ahora pasamos al segundo de esos actores, que es la persona que coordina seguridad y salud en el trabajo. Y esa persona va a aportar información valiosa como es la evaluación y valoración de los riesgos. Nos va al equipo de trabajo a informar sobre los sistemas de trabajo, es decir, en qué horario se trabaja, cuáles son los turnos, si hay que trabajar de noche, si hay que trabajar más de 8 horas, cuántas son las horas extras que puede hacer, cuáles son las exigencias que el trabajo le hace al trabajador, por ejemplo, la condición física, la condición mental. Y por supuesto nos aportó el factor, perdón, el panorama de factores de riesgo. Y el tercer actor somos nosotros, la parte médica. Nosotros nos van a preguntar, ¿cuáles son los requerimientos psicofísicos? Aquí tenemos, por ejemplo, que decir que personas que hayan tenido tal o cual cosa no pueden, personas que no tengan un índice de masa corporal tal o cual no pueden, personas que tengan una agudeza visual inferior a tanto, personas que tengan disminución en la capacidad auditiva, antecedentes que puedan tener las personas. Por ejemplo, si vamos a trabajar en una hilandería, pues las personas que tienen antecedentes de rinitis, bronquitis o asma aquí no me sirven. Y me van a preguntar desde lo médico, ¿cuáles son las pruebas clínicas y paraclínicas que debo solicitar en las valoraciones de preingreso, periódicas y retiro? Porque no son lo mismo los exámenes que piden cada una de esas fases.
Nos van a preguntar también sobre elementos como, por ejemplo, cuál es la conducta que se debe tener con las personas discapacitados físicos o psíquicos o sensoriales, con las personas que tienen movilidad reducida o con las embarazadas. Eso es lo que nos van a preguntar a los médicos con respecto al profesorado. Y me complementan preguntándome, venga, ¿y a esta persona qué le pido? Usted dice, dependiendo del cargo, el riesgo, le pido audiometría, optometría, visiometría, espirometría, radiografía, le pido cuadro hemático, glicemia, perfil lipídico, colinesterasa, plomo en sangre, o le pido KOH de uñas, frotis de garganta o coprológico, o le pido valoración psicológica para el programa de seguridad vial, o valoración psicológica para el programa de trabajo seguro en alturas, o valoración psicológica para el trabajo en espacios confinados. También me van a preguntar, venga, ¿y qué vacunas le tengo que exigir a esta persona? Entonces, miren que la parte de asesoría que damos los médicos a los profesiogramas es muy grande. Luego a usted le van a preguntar, bueno, doctor, y si a esta persona le pedimos un examen de glicemia, necesitamos escribir, porque el que lo va a revisar es usted, pero necesitamos escribir a partir de cuánto no pasa el proceso de selección. Eso nos toca decir a nosotros. También nos toca decir a nosotros para determinados trabajos qué personas no se pueden. Por ejemplo, si yo tengo una persona que va a trabajar en un espacio confinado, pues no pasa el proceso de selección aquel que tenga fobias, por ejemplo, claustrofobia. Entonces, hay situaciones de salud que decimos nosotros. Otra lo dice el profesional en psicología. Por ejemplo, los test de personalidad, los comportamientos, todo lo que tiene que ver con lo mental, lo hace el profesional en psicología. Y con todo esto, el profesiograma también me va a concluir cuáles son los sistemas de vigilancia epidemiológica que se deben tener para el seguimiento de los trabajadores. Entonces, miren que un profesiograma es un documento que me establece cuáles son los requisitos que debe tener un trabajador dependiendo de los factores de riesgo y el cargo tipo al que ahora aspira dentro de ese proceso de selección. Ya vimos cómo era la actuación del trabajador de salud, del médico, diciendo qué tipo de examen necesita, qué laboratorios necesita, cómo se interpretan, etc. Esta es la fábrica donde yo hice mi tesis de grado de salud ocupacional. Ustedes ven ahí que el ambiente es de lo más contaminado que puede haber. Esa es una fábrica en Armenia. Y aquí me voy a enterar de este análisis cuáles son los requerimientos que debe tener un candidato para aspirar a un cargo en esta empresa. Construyendo ya el profesiograma, recuerden, es un documento. Construimos el profesiograma y los elementos que indispensablemente debe tener el profesiograma son, pues, cuál es el cargo, cómo se denomina, cuál es el objetivo, cuáles son las funciones, cuáles son las relaciones que tiene la persona dentro de ese cargo. ¿Usted a quién necesita? ¿Le sirve un bachiller? ¿Le sirve a alguien que no tenga sino primaria? ¿O tiene que ser un técnico? ¿O tiene que ser un tecnólogo? ¿O tiene que ser un profesional? ¿O tiene que tener una especialidad? Entonces, todas esas cosas están incluidas dentro del profesiograma. ¿Qué cursos debe tener? ¿Qué experiencia debe tener? ¿Cuáles son las condiciones psicofísicas de la persona? Por ejemplo, si para ese cargo podemos traer una persona que tenga un índice de masa corporal por encima de 30, si para ese cargo podemos traer una persona cuya agudeza visual sea 20-40, si para ese cargo podemos traer una persona que tenga un escotoma en la audiometría, como lo van a ver desde la semana entrante, superior a 15 decibeles. A ese respecto les recuerdo que la semana entrante es la actividad de audiometría, que son 2 lunes. Esos 2 lunes son en Valsalud
con la doctora Yulisa, que es la fonoaudióloga. Por favor, el representante del grupo, nos comunicamos para saber si la doctora Yulisa puede a la 1 o con ellas a las 2, porque conmigo sí es a la 1, pero yo no puedo decidir por otro docente, así que tenemos que hablar para saber si ella puede a la 1 o tiene que ser a las 2. Muy bien. Entonces ya sabemos cuáles son las características psicofísicas y de formación que se requieren. Entonces estos elementos van a ser las preguntas que se hagan dentro de ese documento que se llama profesiograma. Entonces ahí vamos a establecer todas las características desde todos estos puntos de vista que me servirán no solamente para la escogencia del mejor candidato para optar a un puesto, sino que cuando ya se haya seleccionado, este documento me dice si le pido cuadremáticos, diseña, perfil lipídico, bla, 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 bla. Ya les dije, profesiograma es un documento que se hace para cada cargo tipo. Paso a mostrarles un esqueleto de cómo puede ser ese documento. Tendrá unos requerimientos expresados en ese documento para los exámenes de preingreso, los periódicos y los de retiro. Pero el formato general van a notar que es el mismo. Cuando ya tenemos el candidato, entonces se pasa a la fase de las valoraciones médicas. Esa fase de las valoraciones médicas, recuerden que la resolución 2346 establece que los certificados médicos son de preingreso, periódicos y de retiro. Esos son los tres tipos básicos y fundamentales de las valoraciones médicas ocupacionales que dan como resultado un CAL, Certificado de Aptitud Laboral. Y ese es un encabezado de un certificado de aptitud laboral. Para aquellos trabajos, cargo tipo, que requieren alguna condición especial, la mayoría de las empresas utilizan una cosa que se llama la doble certificación. La doble certificación es que usted certifica, por un lado, al trabajador para que pueda ser trabajador general, corriente, y por el otro lado le hace otra certificación para situaciones particulares como serían los espacios confinados, la manipulación de alimentos, las alturas, seguridad vial, líneas energizadas. En este caso, el trabajador debe llevar una cosa que se llama doble certificación. Aquí no vamos a hacer profesiogramas por puestos de trabajo, no. Hacemos profesiogramas por cargos tipo. Por favor, lean la definición de qué es un cargo tipo. Entonces, un cargo tipo es un puesto en el que cae mucha gente. Ejemplo, conductor. Esta es una empresa de taxis. En el cargo tipo de conductor caben los 180 conductores. Y luego tendremos un cargo tipo que se llama secretaria y un cargo tipo que se llama gerente. Ahí están los cargos tipos. Y en uno de ellos caben los 180 conductores. Entonces, cada cargo tipo tiene su profesiograma particular. Miren, hay muchos cargos tipo. Por la normatividad legal vamos a pasar volando, porque esto ya lo hemos visto. Entonces, normatividad legal, la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo, la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones y la resolución 2346. Recuerden que en el artículo 4 de la resolución 2346 están consignados los perfiles del cargo. Ya sabemos qué es eso y ya sabemos que los perfiles del cargo a los que les adicionamos el tipo de examen médico, las valoraciones clínicas, las valoraciones preclínicas, los resultados y todo eso ya se llama profesional. Y las normas que nosotros tenemos para poder solicitar los exámenes clínicos y paraclínicos son el artículo 7º de la resolución 2346, que me habla de la obligatoriedad pues, de los indicadores, y el artículo 10º que me habla de las valoraciones complementarias. Ahora sí, la recta final, los últimos 5 minutos.
¿Cómo se hace un profesiograma? Pues primero uno le plantea a la empresa una lista de acciones que, como ustedes pueden ver ahí, ese es el flujograma de las acciones que ustedes no tienen por qué. Ahí está una parte en donde ustedes participan, que es donde dice implementación de las directrices de la resolución 2346, y el resto lo realizan profesionales en seguridad y salud en el trabajo. Nosotros solo realizamos lo que tiene que ver con la evaluación médica directa y las pruebas clínicas y paraclínicas. Esto es un esqueleto de profesiograma. Observen que aquí tenemos un poco de preguntas con unos espacios en blanco para ser llenados. Por favor, denle una miradita. Notarán que hay algunos de estos ítems que son objeto de nuestra asesoría y hay otros que no nos enteramos de ellos. Miren. Esto es el esqueleto de un profesiograma. Como ustedes pueden observar, aquí se resume todo lo que hemos visto en estos últimos 45 minutos. Miren, esto es un profesiograma. Ahí está toma de conductas, descripción del cargo, funciones de seguridad y salud en el trabajo, factores de riesgo, esfuerzos que debe hacer, posición predominante, equipos de seguridad, cuál es la dotación, cuál es el equipo de protección personal, cómo haré la evaluación de desempeño y cuáles son las capacitaciones que va a tener la persona. Eso es un profesiograma. Entonces, un profesiograma, como es un documento, tiene dos partes. La anterior, mire, esta es la anterior, que tiene, el más básico van 2, 3, 4, el más básico tiene 5 páginas, hechas en una hojita de Excel. Primer parte, o sea, como la parte teórica del cargo tipo. Y la segunda es también una hojita de Excel en donde yo describo cada uno de los cargos tipo. Como ustedes pueden ver, los ejemplos que se traen aquí son gerente, director, secretario, auxiliar administrativo, auxiliar de archivo, financiero, cartera, etc. Entonces miren que para cada cargo tengo una fila y luego tengo columnas que me representan. Por un lado, los factores de riesgo, ustedes los ven ahí, que ya los habíamos comentado todos. Seguridad, higiénicos, ergonómicos y psicosociales, ahí está. Y ahí está cada uno de ellos. Entonces, en donde encuentre que un cargo tipo tiene un factor de riesgo de esos, ¿de dónde? Sacado de panorama de factores de riesgo, pues coloco un recuadrito en algún color. Luego tengo los factores de riesgo higiénicos, que son físicos, químicos y biológicos, eso ustedes ya lo conocen muy bien. Luego los factores ergonómicos o biomecánicos y los factores psicosociales. Aquí ya tengo el conocimiento de los factores de riesgo a los que está expuesta la persona. Luego, el primer tipo de examen, que se llama el examen de preingreso, esta parte sí me la van a preguntar a mí. Me van a decir como qué énfasis le debo hacer al examen. Entonces uno se da cuenta de cuál es la actividad que desarrolla la persona y con eso digo yo, examen con énfasis osteomuscular, neurológico, dermatológico, respiratorio. Y también me van a preguntar, ¿qué pruebas le pido? Entonces ahí está, examen psicológico, psicosensométrico, audiometría, visiometría, optometría, espirometría, electrocardiograma, radiografías, cuadremáticos, glicemia, bla, 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 bla. Dependiendo del cargo tipo, es el tipo de examen y las pruebas clínicas o paraclínicas que yo le dé. Luego me pregunta, esto no lo hago yo, si necesita doble certificación, esto lo hace la persona de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente me preguntan otra vez a mí cuáles son las vacunas que requiere la persona. Entonces ustedes ven que, por ejemplo, aquí colocamos un recuadro en rojo porque la persona de ese cargo tipo requiere optometría. Este es la parte del profesiograma que corresponde a el preingreso. El periódico, miren que es muy parecido, muy, muy parecido. Miren que tiene antes del rojo una parte que dice periodicidad, es decir, cada cuánto.
Recuerden que como mínimo las valoraciones ocupacionales son cada año. Hay trabajos que por su factor de riesgo necesitan valoración cada 6 meses. Ejemplo, las personas que trabajan administrando radio y quimioterapia se les hace cada 6 meses. Las personas que están expuestas a las radiaciones ionizantes se les hace cada menos tiempo. Las personas expuestas a algún tipo de radiación electromagnética se les hace cada 3 o cada 6 meses. Las personas expuestas a presión barométrica, por ejemplo, los buzos, dependiendo de la cantidad de presión a la que se expongan, hay algunas condiciones en donde el examen es cada mes. Luego de que hemos hecho el profesiograma, entonces ya viene la implementación y el seguimiento, que esto suele hacerlo es el especialista en seguridad y salud en el trabajo, para hacer las modificaciones, pues visualizar el comportamiento de los factores de riesgo y poder enrutar los cambios que se puedan presentar en el profesiograma. Y ese es el aporte que hace el profesional de salud al equipo que lleva a su cargo todos los datos del profesiograma. Muy bien, jovencitos, profesiograma. Preguntas. Preguntas, chicos. No, Por mi parte, ninguna, doctor. Muy bien, chicos, recuerden que el profesiograma es un documento que sirve dentro del proceso de selección de personal, dentro del seguimiento de los trabajadores, para, de cuenta del personal médico, saber cuáles exámenes le pido, preingreso, periódico, retiro y de qué tipo, si tiene algún énfasis osteomuscular, manipulación de alimentos, tal. Y luego yo digo qué pruebas clínicas o paraclínicas necesita y luego yo digo cómo se valoran esas pruebas. Luego me preguntan qué tipo de vacunas necesita. Entonces hay unas partes del profesiograma a las que a nosotros nos van a preguntar, otras que nosotros no manejamos. Pero es una herramienta supremamente importante en las empresas y una parte de la contribución es del lado de nosotros. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ese era el tema entonces de profesiograma. Entonces quedamos que la semana entrante, los 2 lunes que siguen son dedicados al factor de riesgo auditivo. El próximo lunes es una actividad teórica a cargo de la doctora fonoaudióloga de Valsalud. Esta semana debemos coordinar porque la actividad es en Valsalud, todo el mundo sabe que es en el Parque Fundadores, al frente de la notaría. Pero como tenemos pediatría de 11 a 12 y media, entonces yo no sé si ustedes alcanzarán, mejor dicho, con el representante del grupo y la doctora Yulisa se cuadra el horario. 2 lunes, el próximo es teoría y el que sigue es la práctica. Seguramente ella citará la mitad de ustedes, o sea, 5 a la 1 de la tarde y 5 a las 2 de la tarde y ya. Lo otro es que hoy, acorde a los compromisos adquiridos, les he hecho llegar con su representante los artículos que serán objeto de exposición por parte de ustedes. Les mandé los artículos numerados del 1 al 10 y le mandé la lista de ustedes del 1 al 10. Así que no pregunten qué artículo le toca, porque si usted es el 8, adivine cuál le toca. ¿Listo? ¿Preguntas? Por mi parte, no, doctor. Muy bien, chicos, si no hay más preguntas, entonces quedo con el representante de hablar esta semana para cuadrarlo de oídos y ya nos vemos la semana entrante. Gracias, doctor. Chao. Adiós. Gracias, doctor.